a la humanidad en equipo siempre es mejor, tal y como en el siguiente veredicto. Helldivers no es un juego nuevo. La primera versión se lanzó en marzo de este mismo año con bastante éxito, pero solo de manera digital. Ahora, con esta nueva reedición titulada Helldivers Super Earth Ultimate Edition, puedes adquirirla en formato físico con todo el DLC que se vendió por separado, que son 2 expansiones más 12 paquetes complementarios, así que si no le entraste en su momento, ahora es cuando. Por si fuera poco, la versión física te permite jugar a través de las 3 plataformas vigentes de Sony, y para aprovechar tanta diversidad es posible utilizar las virtudes del crossplay, que dicho en español significa que alguien que juegue en un Vita puede jugar simultáneamente con alguien que esté en un PlayStation 3 o en un PlayStation 4, y todos tus avances son trasladados indistintamente a la consola en la que lo juegues. Ya que si te preguntas ¿y por qué debo comprármelo? La respuesta es muy sencilla, porque es un shooter divertidísimo cuando lo juegas con más personas. Piensa que es una mezcla de Destiny y Starship Troopers, aquella película donde los soldados de la Federación iban al espacio a cazar arañas y otros bichos que buscaban acabar con los humanos, con la diferencia de que aquí hay diferentes especies alienígenas que combatir. Ya sé, puedes decir, ay, es demasiado simple, pero bueno, la verdad es que necesitas coordinarte muy bien con tu equipo para poder llevar a cabo las misiones, y es que de entrada puedes hacerle daño a tus compañeros ya sea con tus armas o con otros elementos como las torretas automáticas que actives o el soporte aéreo que dejas caer en el área de juego. La idea es que cada quien haga bien su chamba sin estorbar al compañero de junto. De ahí, si no hay una buena estrategia o plan de batalla, es un hecho que a todos se los van a comer vivos. Lo cierto es que aunque Helldivers puede jugarse en solitario o modo de campaña, la verdad la diversión se encuentra en el multijugador, y mientras más amigos jueguen, más divertido se vuelve. Así que si no tienes con quién jugar o no tienes conexión a internet, lo mejor será que te evites la molestia de buscarlo. Uno de navecitas que no es de navecitas y llega desde la madre patria es lo que sigue. Tachyon Project a primera vista podría parecer un clon más de Geometry Wars, sin embargo tiene varias cosas que lo hacen muy distinto, empezando por su origen. Este juego ha sido creado por Eclipse Games, un pequeño estudio ubicado en España liderado por Eduardo Jiménez, un experimentado programador que trabajó en Black Rock Studios, contribuyendo en juegos como Pure o hasta el hoy insuperable Split Second. Pues bien, ya bajo el sello de Eclipse Games han salido algunas interesantes propuestas como Lightfish, y obviamente tenía que haber algo de automóviles, y eso es Super Toy Cars, del que pronto hablaremos. Pero el tema de hoy es Tachyon Project, un juego en apariencia de navecitas que en realidad se trata de hackeo. O bueno, eso es lo que cuenta la historia. Tú controlas a Ada, una inteligencia artificial que cobró conciencia y es expulsada del servidor que ella consideraba su hogar para ahora transitar por la supercarretera de la información. Internet, pues, y ahí descubrirá varios secretos. Pero lo importante es que Tachyon Project, aunque se controla a 2 palancas como Geometry Wars y gráficamente es muy parecido, en realidad se juega distinto. Al estar dividido en misiones con objetivos muy específicos, tener enemigos que no disparan sino que van detrás de ti o te bloquean el espacio, y el hecho que Ada tenga distintos sistemas de ataque que se van desbloqueando paulatinamente le dan un reto muy diferente al de Geometry Wars. Tachyon Project es un gran ejemplo de que no siempre es necesario crear enormes escenarios de formas espectaculares para ofrecer diversión. Lo que Eclipse Games hizo es aprovechar sus recursos al máximo y meterle mucho ingenio para que dentro de un espacio limitado las variables provengan de los enemigos, las condiciones y la configuración que le puedes dar a Ada. Dale una oportunidad, te aseguramos que no te vas a arrepentir. Uno nuevo de navecitas con sabor a vieja escuela es lo que sigue. Galaxy The Dimension es un shooter independiente que de pronto se siente muy familiar, y es que si tienes 25 años o más, o muchos más como Gus, es muy probable que reconozcas varios de los elementos que incorpora este título. Aunque visualmente se parece más a Super R-Type o Gradius, se juega como Asteroids, aquel clásico de Atari que te obligaba a moverte de un lado de la pantalla al otro evitando los asteroides al mismo tiempo que le disparabas para destruirlos, pero aquí puedes moverte como si fuera un side-scroller, es decir, que la pantalla se va recorriendo para poder eliminar enemigos y objetos que te estorben. Otro elemento que de inmediato resalta es la dirección de arte, particularmente la del protagonista, que se asemeja mucho más a la de la saga Macross, malamente conocida en nuestro continente como Robotech. Esto tampoco es ninguna coincidencia, ya que sus programadores fueron influenciados por el creador de dicha serie.
Al principio cuesta un poco de trabajo acostumbrarse a la mecánica de juego, ya que por instinto gamer esperas reacciones como lo haría un side-scroller de Super Nintendo, pero ya que le agarras el modo te sientes mucho más cómodo al explorar los niveles que te ofrece, los cuales por cierto se generan al azar, así que nunca seguirás el mismo camino dos veces. El control es parte fundamental de esta experiencia y es que generalmente los juegos de tipo Asteroids son difíciles de dominar. Sin embargo, en Galaxy esto no pasa y te sentirás con un dominio total de tu nave y con la confianza para hacer maniobras complicadas en cualquier momento. Galaxy es muy sorpresivo y hasta cierto punto táctico, al obligarte a pensar rápido para resolver diferentes situaciones, ya sea para no perder tus power-ups, para encontrar una estrategia que involucre el escenario o incluso convertirte en un robot, como en Macross. La trama también es bastante decente para tratarse de un shooter y aunque no vas a ver diálogos muy profundos, las conversaciones entre los personajes le darán algo de sentido a esta gran aventura. No cabe duda que Galaxy es uno de los mejores shooters que hemos visto en el último par de años y aunque al principio puede que no te llame mucho la atención, te aseguramos que te vas a divertir aunque no seas fanático de los disparos. Si te acuerdas cuál era el programa que estaba antes de Nintendo Manía, esto seguro te alegrará. En Bandai Namco cada vez están más comprometidos con el mercado latinoamericano. Muestra de ello es que lejos de conformarse con traducir al español el texto de sus títulos, el próximo Caballeros del Zodiaco, Alma de Soldados, vendrá con las voces de los protagonistas en 3 idiomas: japonés para los puritanos que prefieren las voces originales, portugués para Brasil y en español con las voces que muchos recordamos y queremos. Tal vez parezca poca cosa, pero reunir a los actores que prestaron su talento para dar vida a los personajes en nuestro idioma fue una tarea titánica que como fanático de la serie le da un toque de emoción y nostalgia únicos. Ahora bien, Alma de Soldados también va a incluir algunas de las mejoras que hicieron falta desde la versión original. Por ejemplo, el sistema de juego es mucho más ágil en comparación con el de Soldados Valientes y con movimientos más simples de ejecutar, además de que hay manera de romper los combos para darle más emoción a las peleas y evitar que se vuelva un simple ejercicio de trabar al oponente. Y aunque se volverán a repetir las mismas sagas que son la batalla de las 12 casas, la de Poseidón y la de Hades, por primera vez se va a incluir la de Asgard, con todo y los caballeros que dieron su vida por Hilda, saga que es de hecho una de las preferidas para los fanáticos de Saint Seiya. Además, aparecerán algunos detalles de la nueva serie Caballeros del Zodiaco, Alma de Oro, como por ejemplo las nuevas armaduras divinas de los Caballeros de Oro. Están divinas. Y toda esta nostalgia maníaca llegará al PS3 y PS4 más pronto de lo que te imaginas. Si vas a soñar, sueña en grande. Esa es la frase que mejor se ajusta a la serie Fable y que describe muy bien la personalidad de su creador Peter Molyneux, quien alguna vez dijo que él iba a ser capaz de hacer el juego que iba a cambiar para siempre el rumbo de la historia, al ser una aventura única para cada jugador basada en sus decisiones, tal y como ocurre en la vida misma. Fable tuvo un desarrollo de 4 años bajo la dirección de Molyneux en Big Blue Box, propiedad de Lionhead Studios, compañía que fue adquirida por Microsoft después del lanzamiento de Fable, y durante todo ese tiempo, Molyneux se dedicó a promoverlo de forma tan soberbia que incluso llegó a presentarlo como el mejor videojuego jamás hecho. Ay sí, cómo no. Fable se puso a la venta en septiembre de 2004 logrando críticas positivas, sobre todo por el cambio en la fisonomía del personaje que reflejaba su espíritu positivo o negativo dependiendo de las acciones que tomabas a lo largo de la historia. Pero eso no era lo que nos había prometido Molyneux. Falta de poder del Xbox, mayor tiempo de desarrollo, tecnología inadecuada, en fin, los pretextos que dio para justificar que Fable no llegó a hacer lo que él quería fueron cambiados por la promesa de que el siguiente iba a ser el efectivo, y esa historia se repitió durante cada lanzamiento.
Y así llegaron Fable The Lost Captors, Fable 2 y Fable 3, que de plano te ponían en el rol de un rey. Cada uno aportaba cosas nuevas, pero ninguno consiguió ser el juego que cambiaría la historia. Con la llegada de Kinect, nuevamente Molyneux iba a prometernos cosas imposibles. Primero con Milo y después con Fable The Journey, juego que dejó casi concluido antes de abandonar Lionhead Studios para formar un pequeño equipo llamado 22 Cans, del que han surgido cosas tan extrañas como, por ejemplo, poner a millones de personas a descubrir el interior de un cubo en un juego llamado Curiosity, o la secuela espiritual de Populous llamada Godus, que te pone otra vez en el papel de una deidad. Y sí, Peter sigue en la búsqueda de su juego de ensueño. En cuanto a Fable, ha ido por caminos más terrenales, como lo vas a comprobar este año en Fable Legends, permitiéndote entrar a batallas multijugador entre 4 héroes y una legión de esbirros comandada por un solo jugador, y va a ser uno de los primeros títulos en hacer uso de la transparente relación entre Xbox One y Windows 10. ¿Jugaste de niño a los tanquecitos? Pues no eres el único. Y no te preocupes por admitirlo, que los programadores de videojuegos también lo hicieron. Tan es así que desde la época del Atari 2600 se intentó recrear el control de estas bestias de acero con cartuchos como Combat, que incluía una variante con tanques, y por supuesto el revolucionario Battlezone, que de una u otra manera fue precursor de lo que conoceríamos como el género First Person Shooter. Y ya que hablamos de Battlezone, va a haber una nueva versión para visores de realidad virtual que va a salir primero como una exclusiva de PlayStation 4 y su Project Morpheus. Pero hoy no vamos a hablar de ese juego, sino de World of Tanks, el mismo que tuvo su versión para Xbox 360 el año pasado y que ahora también se encuentra en Xbox One. Lo importante de esta nueva edición es que sigue siendo gratuita para todos los suscriptores de Xbox Live Gold, permitiendo el juego cruzado entre plataformas. ¡Así es! Esto quiere decir que puedes batallar con o contra tus amigos de Xbox Live sin importar si están jugando con esta versión o con la del Xbox 360. Por consecuencia, aumentó el número de partidas disponibles, haciendo más rápido y fácil poner el pie en el acelerador y comenzar a disparar. Otra característica nueva son las simulaciones de partida en línea. ¿Simulaciones? Bueno, considéralas una combinación entre tutorial y modo historia que te va a llevar de la mano para volverte un experto en el manejo de los tanques. Pero sin duda, donde más se beneficia la versión de Xbox One es en el apartado gráfico, reduciendo bastante la distancia con la de PC. Nada más no olvides que el combate en World of Tanks es lento y metódico, por lo que puede ser frustrante si no tienes la paciencia suficiente. Y si ya lo jugabas en Xbox 360, todas tus adquisiciones van a aparecer automáticamente en la versión para Xbox One. Adelantada a su tiempo y víctima de las circunstancias. Y no es el Dreamcast. Si te mencionamos a la compañía Mattel, seguramente en lo primero que piensas es en juguetes, como los Hot Wheels o las Barbies, y algunos de sus terribles videojuegos que contra toda lógica siguen saliendo, aunque en realidad solo se trata de las licencias y Mattel nada tiene que ver con su desarrollo. Pero esto no siempre fue así, pues en la década de los años 70, la compañía contaba con un departamento de investigación y desarrollo electrónico del que se derivó la submarca Mattel Electronics, que primero incursionó en el área de videojuegos portátiles, incluso antes de que Nintendo lo hiciera con los Game & Watch, y tras el éxito obtenido, vio una oportunidad para la marca en el recién nacido negocio de los videojuegos que ya lideraba Atari.
Gracias a una gran campaña publicitaria creada por los magos de la mercadotecnia de Mattel, la compañía lanzó el Intellivision, consola que logró darle al menos una buena primera batalla contra el Atari en 1980, cuando salió a la venta en los Estados Unidos tras algunas pruebas preliminares de mercado. Técnicamente se adelantó demasiado a su época, y eso fue uno de sus principales problemas. Por ejemplo, tenía un procesador de 16 bits, sí, como los que iba a tener el Super Nintendo y el Sega Genesis, pero el del Intellivision era mucho más lento, y los demás componentes del hardware no permitían aprovecharlo. Eso sin mencionar que el desarrollo del software para esos procesadores todavía se encontraba en pañales. Aún así, los juegos contenían efectos que en el Atari 2600 eran imposibles de realizar. Su control fue el primero en emplear 16 direcciones y en tener ni más ni menos que 16 botones. Bueno, en realidad eran 14 porque 2 de ellos tenían las mismas funciones dependiendo de si era zurdo o derecho. También fue la primera consola en tener un módulo para simular voces llamado IntelliVoice. Y por difícil que sea de creer, fue la primera en ofrecer por una cuota mensual la posibilidad de descargar juegos con el pequeño inconveniente de que se borraban al apagarla. De hecho, se vendió un paquete que convertía al Intellivision en una computadora personal. Y entonces, si era tan poderoso, ¿por qué fracasó? Pues simplemente fue una víctima de la crisis provocada por el Atari en 1983. Tal vez si no hubiera desaparecido tan pronto, Intellivision le hubiera dado una buena pelea al Nintendo Entertainment System y hoy estaríamos jugando en el Intellivision Station, Intellivision 6, Intellivision One o algo así. ¿Cuáles otras consolas fracasaron como el Intellivision? Averígualo en el siguiente Top 10. Más poderoso, más avanzado, más versátil y también mucho, pero mucho más caro en su fabricación, hicieron que el Sega Saturn perdiera en la guerra de los precios contra el PlayStation, dándole una muerte prematura. Una agresiva campaña publicitaria directa a la yugular del Game Boy acabó siendo solo un rasguño, ya que por cada unidad de Sega Game Gear vendida había 10 personas que habían comprado un Game Boy. Desarmado, fue como dejó Nintendo al Atari 7800 cuando intentó competirle al NES, y Atari se dio cuenta que la mayoría de las casas productoras tenían contrato de exclusividad con Nintendo. El Wonder Swan, ¿el Wonder qué? No es un pastelito. Fue una consola portátil diseñada por Gunpei Yokoi después de salir de Nintendo, que por desgracia para él dejó inconclusa a causa de su fallecimiento, y probablemente eso influyó en sus pobres ventas. Otro que llegó tarde a la fiesta y acabó siendo una víctima más de la crisis del 83 fue el ColecoVision, y ni el impulso inicial que le dio Donkey Kong pudo evitar su caída. La quesadilla, como buleábamos al N-Gage de Nokia por su forma, le enseñó a los finlandeses que promocionarlo como una consola portátil con teléfono y no al revés fue un grave error. La compañía Philips intentó disfrazar de consola de videojuegos a un reproductor de CDs en esteroides. Por suerte se vendió tan poco que muy pocos cayeron en shock tras ver a Mario y Zelda en el Philips CDI.
En 1989, el Atari Lynx ponía en las manos de los jugadores la primera pantalla LCD a color para llevar, pero para llevar al fracaso. Y ni Tobey Maguire en el comercial la pudo salvar. Claro, nadie sabía quién era Tobey Maguire en aquellos días. Como una reacción tardía para impedir el crecimiento de Intellivision, llegó el Atari 5200. Más poder, más botones, más bonitos gráficos, pero nada de eso le sirvió ante la crisis desatada por su hermano menor, el Atari 2600. Y bueno, no importa que seas Nintendo, ni que tengas a Mario, ni qué tan maravillosa sea tu consola. Si no sabes explicar de qué se trata, se quedará en los anaqueles, como le ocurrió al Virtual Boy. Virtual Boy. See it now in 3D. Y con el sello de Made in Japan va a llegar lo siguiente. El más reciente juego de la serie Tales va a salir este próximo mes de octubre para PlayStation 3 y PlayStation 4 y también para PC. Llamado Tales of Cestiria, esta nueva aventura, que de hecho ya salió a la venta a principios de este año en Japón, nos presenta una historia totalmente nueva con personajes que, como ya es costumbre, te van a robar el corazón. El sistema de juego es un tanto más ágil que en otras versiones, aunque se siente un poquito más cargado hacia lo que sería un juego de aventura, pero aún así conserva elementos de un RPG. Esto resulta más atractivo que el sistema de juego tradicional, y es que incluso aunque en las versiones más recientes ya se habían hecho muchas mejoras al sistema de batalla, con las novedades implementadas en Tales of Cestiria, hasta los que no son fanáticos de la serie se van a sentir atraídos. Algo de llamar la atención es que la versión para PlayStation 4 no se ve idéntica a la de PlayStation 3, que es lo que usualmente ha pasado en la mayoría de los juegos multigeneracionales lanzados por Bandai Namco. Tampoco es que se distancien mucho, pero por lo menos se preocuparon por mejorar las texturas lo más posible para que no se vean reventadas por el cambio de resolución. Tal vez recuerdes que hace algunos años Bandai Namco, Capcom y Sega unieron sus fuerzas para crear una aventura bastante peculiar llamada Project Cross Zone, que de hecho fue un éxito en Japón. Pues bueno, un nuevo capítulo de esta serie va a estar de regreso por aquellas tierras a finales de este año y a principios del 2016 en América. Tal y como en el primer título de esta serie, vas a tomar el control de una gran cantidad de personajes de estas tres compañías que van a tener que salvar al mundo de los diferentes enemigos que buscan acabar con él. Project Cross Zone 2 va a conservar el mismo estilo de combate por turnos, aunque con algunas ligeras diferencias, como por ejemplo, ahora vas a poder atacar a tus propios miembros del equipo. Hay nuevos superataques, nuevas animaciones y claro, nuevos personajes. Entre los nuevos héroes se encuentran algunas caras conocidas de Resident Evil, Devil May Cry, Mega Man X, Virtua Fighter, Strider, Tekken y varias series más. Y para aquellos que gustan de la tridimensionalidad del 3DS, se mejoró el efecto de profundidad. Pronto te vamos a dar más información. No te pierdas la experiencia Gears of War en el próximo episodio. Se nos acabó el tiempo en Cero Control. Estamos en contra.